Quiero contarles una experiencia aterradora que viví en un hotel de Pekín. A principios de 2023, estudiaba en una universidad del distrito de Haidian. Cualquiera que haya ido a la universidad sabe que para el tercer año, la mayoría de los estudiantes están buscando prácticas, encontrando trabajo o preparándose para continuar con sus estudios. Para mí, seguir estudiando parecía inalcanzable, así que decidí incorporarme al mundo laboral. Quise la suerte que un amigo mío trabajara en un hotel de 5 estrellas cerca del Hospital 301. Creo que era el único hotel de 5 estrellas de la zona. Gracias a la recomendación de mi amigo, me programaron una entrevista y fui a presentar mi solicitud. Para ser sincero, como recién graduado, no tenía ni idea de para qué servía. Al principio, solicité un puesto de recepcionista en el gimnasio del 5º piso. Las tareas diarias eran bastante sencillas. Ordenar el equipo, ayudar a los huéspedes adinerados del hotel a contratar membresías, 1,888 yuanes al mes. Quien pudiera permitirse eso era realmente rico. Pero cuando llegué al Departamento de Recursos Humanos le bastó un vistazo a mi aspecto y mi complexión para sugerirme: podrías trabajar en la recepción del vestíbulo principal. Conocerás a más gente y tendrás más oportunidades. Se explayaron largamente para convencerme. Al final, simplemente asentí, aturdido. Así que, del gimnasio, me trasladaron a la recepción principal. En un hotel tan grande, los recepcionistas trabajan en turnos rotativos de 24 horas. Mi trabajo diario incluía guiar a los huéspedes, guardar equipajes, ayudar a los ancianos, cargar cosas y todo tipo de tareas menores. Pero las ventajas eran buenas, la comida del hotel era deliciosa, los descansos razonables y las mujeres de recepción eran guapas y alegres. Me gustaba hacer ejercicio y con mucho tiempo libre, la vida era bastante cómoda. Cuando no había mucho trabajo, charlaba con mis compañeras. La vida en aquel entonces era agradable y fácil. En este trabajo, si atendías bien a los huéspedes, las propinas tampoco estaban mal. En mi mejor día, recibí 6 grandes propinas en un solo turno. Después de más de un mes, el gerente empezó a asignarme turnos de noche. De hecho, el turno de noche era incluso más fácil que el de día. Muchos huéspedes que volvían tarde y borrachos eran muy generosos con las propinas. Normalmente, para la medianoche, solo tenía que encontrar un rincón en el cuarto de equipajes o un baño para echar una cabezada. En ese momento, hasta me pregunté cómo un trabajo tan bueno podía haberle caído a un novato como yo. Pero entonces, tal y como sospechaba, empezaron a ocurrir cosas extrañas. El hotel estaba justo al lado del Hospital 301, así que la mayoría de los huéspedes eran gente de fuera que venía a recibir tratamiento médico. El hotel siempre estaba lleno de gente. Había un restaurante en el 2º piso y un buffet y un hot pot en el primero, así que el ambiente siempre era animado. Por eso al principio nunca sentí que hubiera nada fuera de lo normal. Una noche, mientras estaba en mi turno habitual, llamó el departamento de limpieza. Un huésped del piso 19 necesitaba ayuda. Querían que se enviara a alguien de inmediato. Como los recepcionistas estábamos acostumbrados a encargarnos de estos pequeños asuntos, subí enseguida. El piso 19 era el más alto del hotel. Lo recordaba vagamente. Creo que también había una especie de sala de equipos
ahí arriba, pero nunca antes había puesto un pie en ese piso. El piso 19 albergaba principalmente suites de lujo, lo que se podría llamar suites presidenciales. Entre estas fastuosas habitaciones había algunos apartamentos más pequeños, un dormitorio, una sala de estar, un baño. La habitación a la que me enviaron era uno de estos apartamentos más pequeños, al fondo del todo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, salí e inmediatamente sentí que algo no iba bien. La iluminación aquí era inusualmente tenue. La moqueta bajo mis pies también era distinta, de un rojo intenso del color de la sangre coagulada. Mientras que en todos los demás pisos del hotel se usaban moquetas con motivos tradicionales, chinos o unas grises y resistentes, este rojo oscuro me inquietó, pero no le di demasiadas vueltas. El piso 19 era la zona VIP, al fin y al cabo, con habitaciones que costaban 10,000 yuanes la noche. El equipo de ventas solía tratar directamente con los huéspedes de aquí. Giré hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Justo al doblar la esquina, me golpeó una extraña sensación. No sé si era un campo magnético, una energía negativa o alguna otra cosa, pero sentí con claridad cómo la temperatura descendía de golpe. Todo mi cuerpo se puso en alerta. El corazón empezó a latirme con fuerza y una sensación de ansiedad, de pánico, me invadió. Perdí todo interés en jugar con el móvil. Aceleré el paso, caminando sobre la moqueta color sangre. Al final del pasillo vi a una joven muy hermosa, acurrucada junto a una puerta, sollozando. A su lado había una maleta grande y rosa. Inmediatamente le pregunté, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ayudarla? Entre sollozos me dijo con frases entrecortadas que había algo extraño en la habitación, que no se atrevía a quedarse más tiempo y que quería hacer el check-out de inmediato. Al oír esto, dudé. Como recepcionista, dejar que un huésped se fuera en mitad de la noche me costaría una reprimenda de mis superiores. Así que intenté calmarla y le pregunté, bueno, ¿le parecería bien si entro a echar un vistazo? No dijo nada, solo bajó la cabeza y siguió llorando. Respiré hondo y abrí la puerta. Pero en el momento en que la puerta se entreabrió, me arrepentí al instante. Se me erizó hasta el último pelo del cuerpo. Una descarga de adrenalina agudizó mi vista, mi mente, lúcida, hasta el escalofrío. Mi cuerpo se sentía comprimido por una presión invisible. Sentí náuseas, un frío que me calaba hasta los huesos. Todas estas sensaciones me golpearon a la vez y empecé a sudar frío. Estábamos en la transición entre la primavera y el verano, así que hacía bastante calor. Sin embargo, al abrir la puerta, una leve corriente de aire frío pasó junto a mí, como si fuera capaz de congelarme la columna vertebral. Era como si acabara de salir de una piscina helada en pleno invierno y estuviera de pie bajo el viento gélido de la noche. Pero yo era un hombre de 21 años y a mi lado había una chica pidiendo ayuda a gritos. No podía mostrar debilidad. Intenté reprimir mi malestar y entré en la habitación. Ante mí había una suite de lujo decorada en estilo chino. La iluminación debería haber sido de un amarillo cálido y suave, pero ahora era de un color amarillento y enfermizo, lúgubre y aterrador. Eché un vistazo a la sala de estar. Sobre la mesa había una bandeja de fruta preparada por el equipo de ventas.
aún intacta. Todo en la habitación parecía normal en la superficie, pero la atmósfera era indescriptible. Perverso, distorsionado, demoníaco, todas esas palabras parecían encajar. Era como si algo estuviera fundamentalmente mal, algo que no pertenecía a ese lugar. Quizá fue la curiosidad, o quizá no era del todo consciente de lo que hacía, pero decidí adentrarme más. En la sala de estar no había nada fuera de lo común, así que respiré hondo varias veces para calmar mi corazón y caminé hacia el dormitorio. Para ser sincero, por mi mente pasaban escenas de películas de terror. Todo lo que veía me resultaba sospechoso, pero al mirar más de cerca, la mesa era solo una mesa, la silla era solo una silla, no había nada raro. Solo había 5 o 6 pasos de la sala de estar al dormitorio. Caminé rápido. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, la luz ya encendida. Dentro. No me atreví a entrar de golpe. Me quedé fuera, mirando por la rendija, intentando ver la mitad de la cama. Al otro lado estaba el baño. Al no ver nada inusual, empujé suavemente la puerta con el pie. En el momento en que entré, la misma sensación aterradora me invadió, igual que cuando había abierto la puerta principal. Náuseas, la columna helada, repulsión, una sensación de distorsión, como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando una advertencia. Mi corazón, que acababa de calmarse, empezó a acelerarse de nuevo. En la silenciosa habitación podía incluso oírlo latir en mi pecho. Llegado a este punto, por muy curioso que fuera, no podía soportarlo más. Le di un rápido vistazo a la habitación y me di la vuelta para irme. Y en ese instante, al girar la cabeza, sentí como una única gota de agua caía sobre mi pelo. No tuve tiempo para pensar. Prácticamente salí volando de la habitación en 2 zancadas. Ayudé a la chica a levantarse de la puerta y tiré de su maleta rosa hacia el ascensor. Mientras bajábamos, intenté tranquilizarla. Nuestro hotel es muy seguro. Probablemente solo era el aire acondicionado estropeado. Si no está satisfecha, podemos ofrecerle un descuento. Dije todo lo que se me ocurrió, con la esperanza de calmarla, pero en cuanto llegamos al primer piso, la chica salió corriendo sin mirar atrás, paró un taxi a toda prisa y desapareció. Ni siquiera pasó por el proceso de check-out. Era como si huyera de la guarida de un demonio. Regresé inmediatamente a la recepción y informé de todo el incidente a mi gerente, pero él simplemente guardó silencio y me dijo que volviera al trabajo. De vuelta en mi puesto, sentí inconscientemente algo extraño en el cuero cabelludo. Me llevé la mano a la cabeza y noté un líquido pegajoso de un color pardo amarillento. En ese momento todavía no reaccioné. Incluso me llevé la mano a la nariz para olerlo. El olor era nauseabundo, penetrante y agrio. Era imposible saber si era fragante o fétido, pero desde luego no era agradable. Mientras me preguntaba qué sería, de repente recordé la gota fría que me había caído en la cabeza, en la habitación. Al pensar en eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Empezaba a asustarme de verdad. Había estado de pie justo en el umbral. El marco de la puerta sobre mí era un punto ciego que no podía ver. No podía estar seguro de qué era ese líquido, pero desde luego no era nada bueno. Tuve suerte de no mirar hacia arriba entonces. Si lo hubiera hecho, quién sabe qué habría pasado. Ya ha pasado más de un año.
Cada vez que lo recuerdo, se me pone la piel de gallina y me regaño a mí mismo por haber sido tan imprudente. Mi cuerpo me había estado enviando señales de alerta, pero aún así tuve que entrar para verlo por mí mismo. Desde entonces he dejado ese hotel y ahora trabajo en comercio electrónico. No he vuelto a encontrarme con nada tan extraño como aquello. Ahora soy médico y juro que soy materialista. Pero después de más de 40 años en esta tierra, me he dado cuenta de que algunas cosas son difíciles de explicar con la ciencia, tan extrañas que me hacen creer que podría haber otro mundo que aún no comprendemos. En 1997 acababa de terminar el primer año de secundaria y estaba a punto de empezar el segundo. Aquel verano fue especialmente sofocante. Por aquel entonces, una extraña historia se extendía por mi aldea rural de Hunan. Se decía que un pescador del lago Dongting, al recoger su red, encontró una cabeza humana. Lo aterrador era que la cabeza podía hablar. El pescador se murió de miedo, pero la cabeza abrió la boca y dijo: "No temas, soy Yang Hui, estoy a punto de convertirme en un dios. Necesito tu ayuda. Mis méritos son suficientes y estoy a punto de manifestarme en todas partes. Te daré 2 encantamientos, uno para invitar y otro para despedir. Espero que los transmitas al mundo. Quien esté predestinado deberá preparar una cesta, colocarla boca abajo sobre una mesa, clavar un palillo en el centro y atar un paño rojo al palillo. En una noche tranquila, cuando la luna brille, que vaya a la orilla de un río o arroyo que tenga un puente y recite en silencio el canto de invitación para llamarme. Que pregunte lo que quiera y yo responderé. Después, que recite el canto de despedida para devolverme a mi lugar junto al río o arroyo. Aquel verano, después de la primera cosecha y la segunda siembra, tuve mucho tiempo libre antes de que empezaran las clases. Las noches en el campo eran aburridas por aquel entonces. Tras oír la historia, busqué inmediatamente los 2 encantamientos a través de un místico del pueblo, un hombre especializado en difundir tales relatos misteriosos. Yo y un chico 4 años menor que yo preparamos el ritual según las instrucciones. Usamos una mesa cuadrada y espolvoreamos una capa de cal blanca sobre su superficie para que el dios descendiera sobre ella. Aquella noche, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, comenzamos la invitación. No podía ocultar mi nerviosismo, preguntándome si realmente funcionaría. Pero cuando el palillo de la cesta tocó la mesa, ambos nos quedamos helados. El palillo empezó a moverse por sí solo. Hizo un sonido fuerte, no uno que pudiera hacerse con manos humanas. Para entonces los adultos de la casa se habían reunido para observar. Alguien preguntó: ¿puedo preguntar qué deidad es usted? El palillo escribió 3 caracteres tradicionales: Yang Hui. Empezamos a preguntar muchas cosas. Hacia la medianoche, como se nos había indicado, recitamos el canto de despedida y devolvimos el espíritu a la orilla del arroyo. Más tarde, cuando estaba en la universidad, viviendo en una residencia con otros 7 estudiantes varones, tuvimos un acalorado debate una noche sobre si existían los dioses. Saqué a relucir mi vieja historia para demostrar que, sí. Para mi sorpresa, un compañero de habitación de apellido Wang tuvo una experiencia similar. Sin embargo, la pregunta que él había hecho era diferente a la mía. Había preguntado: ¿entraré en la universidad? ¿En cuál? El espíritu respondió: entrarás en la Universidad de Wuhan. Pero al final
Wang no entró en la Universidad de Wuhan, entró en la Universidad de Medicina de China Occidental. Esto empezó cuando yo estaba en segundo de primaria. Tenía un amigo, llamémosle Xiao Ying, que era de mi edad y de mi clase. Tenía un hermano menor, Xiao Bao. Xiao Ying era un chico muy guapo, un rompecorazones para los estándares de hoy, y sus padres lo adoraban. En los años 70, por muy mimado que estuviera un niño en el campo, todavía tenía que hacer tareas, pastorear ganado, gansos o patos, arrancar malas hierbas para los cerdos, cortar hierba para las vacas. En aquel entonces, fuera del horario escolar, Xiao Ying y yo estábamos casi siempre juntos, pastoreando nuestros gansos. Él tenía 2 y yo 3. El primer día de segundo grado, le pedí a Xiao Ying que fuera a matricularse conmigo. Mi familia era pobre, así que ese día no tenía el dinero para la matrícula. Al día siguiente, después de que mis padres pidieran el dinero prestado, fui a buscar a Xiao Ying de nuevo. Pero como él ya había pagado el día anterior, se negó a ir. Le supliqué en su casa, pero no se movió. A mediodía, sabiendo que no podía esperar más, fui a la escuela solo. Hacia las 4 de la tarde, cuando volví de la escuela, me enteré de que Xiao Ying se había ahogado. Resultó que, después de que me fuera, Xiao Ying y otros niños habían ido a jugar al estanque de peces de la brigada de producción. El estanque no era grande ni muy profundo. Mientras jugaban, los niños vieron un pez muerto en el agua. Temiendo que alguien más lo cogiera, Xiao Ying saltó primero, pero un momento después desapareció bajo la superficie. Para cuando los adultos lo sacaron, ya no respiraba. Sus padres lloraron hasta desmayarse. A partir de entonces, los padres de Xiao Ying hicieron que su hermano menor, Xiao Bao, pastoreara los gansos conmigo. Aunque Xiao Bao no era tan guapo como su hermano, con una cara corriente, sus padres lo querían con locura, porque Xiao Ying ya no estaba. Xiao Bao y yo nos volvimos inseparables. 4 años después, cuando yo tenía más de 10 años y estaba a punto de empezar la secundaria, ya no quería jugar con niños 2 o 3 años más pequeños que yo como Xiao Bao. Decidí trabajar para la brigada de producción para ganar puntos de trabajo. Aquel verano fue brutalmente caluroso. Un día, Xiao Bao y una docena de otros niños fueron a nadar al estanque de peces más grande de la brigada. Aunque no sabían nadar, él y otros pocos se aferraron a un flotador, jugando en la parte menos profunda. Por alguna razón, Xiao Bao se desvió solo hacia las aguas profundas del centro del estanque. En ese preciso momento, yo estaba haciendo mis necesidades en un campo de judías en un terreno más alto cerca del estanque. Cuando levanté la vista, vi a un niño luchando en el agua. Al principio ni siquiera me di cuenta de que era Xiao Bao. Simplemente me zambullí en el estanque para salvarlo. Nadé hasta él y agarré al niño que se agitaba. Xiao Bao se aferró a mí, sujetándome con tanta fuerza que apenas podía moverme. Por suerte, yo era un nadador decente. Nadé de espaldas y pataleé con fuerza para llevarnos a ambos a la orilla. Una vez en la orilla, Xiao Bao vomitó mucha agua. Para evitar una paliza de los adultos, hice que todos los niños prometieran no contarle a nadie lo que había pasado. Desde ese día, he oído que durante más de 30 años, Xiao Bao nunca más se atrevió a meterse en aguas profundas. Durante los años 92,000, trabajé en la unidad de quemados de un hospital afiliado a una empresa
estatal central. Para ser sincero, nuestro departamento era bastante famoso en la región, cubriendo más de una docena de condados circundantes. Personalmente gestioné el tratamiento de innumerables casos de quemaduras y creo que algunas personas realmente nacen con una estrella guardiana. El 8 de mayo de 2002, creo que era domingo, la unidad de quemados estaba tranquila sin pacientes críticos, así que yo estaba en casa. Hacia el mediodía de repente me sentí inquieto, una poderosa premonición de que algo estaba pasando en el departamento y que tenía que ir allí de inmediato. Sin pensarlo dos veces, bajé corriendo, paré un taxi y me dirigí al hospital. Mi casa estaba a unos 3 o 4 kilómetros. El taxi se detuvo frente al edificio de hospitalización. Pagué y subí corriendo al segundo piso, donde estaba mi departamento. A lo lejos, vi una camilla y algunas personas de pie frente al puesto de enfermería. Al acercarme, vi que era un caso de quemaduras graves. La enfermera estaba al teléfono, llamándome. La llamada ni siquiera se había conectado todavía. Cuando me vio, preguntó sorprendida, «Doctor, justo le estaba llamando. ¿Cómo supo que tenía que venir?» Simplemente respondí secamente, «Nadie me lo dijo». «¿Cuánto tiempo lleva aquí el paciente?» «Manos a la obra». La enfermera ayudó con el paciente y dijo, «Acaban de traerlo, su llegada es increíblemente extraña». Inmediatamente, la enfermera, la familia y yo llevamos al paciente a la sala de urgencias. Le insertamos un tubo de oxígeno, le pusimos una vía intravenosa, le aplicamos pomada y le administramos inyecciones. Cada paso se llevó a cabo sin un momento de retraso. El paciente era un hombre de unos 40 años, un trabajador temporal de la fábrica de cemento, se había quemado en un accidente laboral. El área total de la quemadura era del 96%, con un 60% de quemaduras de tercer grado. Tras recibir tratamiento inicial en la zona, fue trasladado directamente a mi departamento. Con lesiones tan graves, la probabilidad de supervivencia era increíblemente escasa. Debo explicar que los 3 primeros días del tratamiento de quemaduras son el periodo crítico que determina la vida o la muerte. Pasaron 3 días de tensión. El paciente superó la fase de shock, pero permaneció en estado crítico. Al 4º día, el director de la fábrica de cemento vino en persona, exigiéndome que salvara al paciente a toda costa. Le dije con franqueza que no podía garantizar su supervivencia. El director discutió la posibilidad de trasladarlo a un hospital de mayor nivel. Acepté de inmediato diciendo que los hospitales provinciales tenían mejores técnicas que nosotros. Cuando preguntó cuál elegir, dije que cada uno tenía sus puntos fuertes dependiendo de sus recursos y la situación. Tras considerarlo, decidieron trasladar al paciente al hospital XC2. Así, al 5º día después del accidente, escolté personalmente al paciente a la ambulancia para su traslado al hospital XH2 para continuar el tratamiento. Después de eso, no tuve ni idea de si vivió o murió. Al año siguiente dejé el Hospital de los Trabajadores. 3 años después, me mudé a una ciudad de provincia. Un día, volví a mi antiguo lugar de trabajo para gestionar mi traslado de empadronamiento. Fui al antiguo distrito de la fábrica y me subí a un taxi para ir al hospital de los trabajadores. Era hora punta y todos los taxis de la zona tenían una
parada obligatoria de 30 minutos. Mientras esperábamos, charlé con el conductor. El conductor me preguntó, ¿trabaja en el hospital? ¿En qué departamento? Respondí, en la unidad de quemados. Al oír esto, el conductor dijo, ¿la unidad de quemados? Déjenme que le cuente una historia extraña. Hace 2 años, en la fábrica de cemento, uno de nuestros trabajadores temporales se quemó más del 90%. Lo enviaron a su hospital para recibir tratamiento y luego lo trasladaron al Extos. Le interrumpí de inmediato, ese paciente no pudo haber muerto. El conductor también me interrumpió. Así es, no murió. Déjeme terminar. Estuve en el Extos más de 40 días, con una factura médica de más de 200,000 yuanes, pero su vida pendió de un hilo todo el tiempo. Durante los últimos 10 días no podía orinar. El hospital prácticamente se dio por vencido con él. La familia y la fábrica lo aceptaron y empezaron a preparar su funeral. El hospital dijo que si moría allí, las regulaciones provinciales exigían la cremación. Pero como era del campo, su familia no quería que lo cremaran. Querían llevárselo a casa mientras aún respiraba débilmente para que pudiera morir allí. Después de firmar los papeles y completar los trámites del alta, en lugar de usar la costosa ambulancia del hospital para el viaje de 500 kilómetros, la fábrica y la familia alquilaron un camión cubierto. En el camino, la carretera estaba tan llena de baches que a mitad de viaje el paciente empezó a orinar de nuevo. Cuanto más lo sacudían, más alerta se ponía. Para cuando llegó a casa incluso pedía comida. Después de solo 20 días de cuidados sencillos en casa, con algunos remedios herbales en sus quemaduras, se recuperó por completo. Dígame, no es extraño. Después de escuchar su historia, no supe qué decir. Este mundo es vasto, con innumerables profesiones. En cada campo hay talentos excepcionales y gente corriente. Algunos trabajan diligentemente toda su vida sin llegar a ser maestros, mientras que otros se hacen famosos a una edad temprana. ¿Por qué es así? Quizás esté dispuesto por el destino. Algunas cosas simplemente no están en manos de los humanos decidir. Antes de empezar, debo decir que todos los personajes, eventos y lugares de esta historia provienen de mi propia experiencia directa. Algunos nombres han sido cambiados. Antes de la secundaria vivía en una zona rural montañosa en el norte de la provincia de Guangdong. Mi primera y más inolvidable experiencia paranormal ocurrió cuando solo tenía 7 años. En mi pueblo natal hay una costumbre tradicional. Cada año, antes del Festival de los Faroles, nuestro clan celebra la ceremonia Shangdeng, un ritual para informar a los antepasados de cualquier cambio en el número de descendientes varones. Durante la ceremonia, se contrata a un grupo de tamborileros y músicos para que toquen en las tumbas ancestrales, seguido de un gran festín. Ese día se celebró una ceremonia de este tipo en el salón ancestral de nuestro clan. Alrededor de las 4 de la tarde, una vez terminados los rituales, la música cesó. Los adultos se reunieron en la casa de mi tío mayor cercana para tomar té, charlar y esperar el festín de la noche. Yo era un niño tranquilo con pocos amigos y rara vez me unía a las festividades. Después de observar la animada escena durante un rato, me aburrí y volví solo al salón ancestral. El salón ancestral era una estructura antigua construida durante la era Guangxu gracias a un antepasado que había alcanzado altos honores en los exámenes imperiales. La corte lo había recompensado con plata para construirlo.
La arquitectura de ladrillo verde y madera se había deteriorado con el tiempo, una visión triste para cualquiera que la viera. En el centro del salón estaba el altar ancestral, con tablillas conmemorativas dispuestas en 3 niveles como una pirámide. Las paredes a ambos lados estaban cubiertas de retratos de antepasados, sus rostros fríos y solemnes. Como el salón estaba cerca de la casa de mi tío, donde vivía mi abuela, a menudo entraba y salía para jugar y no le prestaba mucha atención, pero esta vez fue diferente. Cuando entré, no había nadie, todos estaban en casa de mi tío. Mi atención se centró de inmediato en el conjunto de tambores y trompetas que todavía estaban en medio del salón. Normalmente estos instrumentos se guardaban y se prohibía a los niños tocarlos. Viendo mi oportunidad, empecé a tocar, golpeando el tambor con entusiasmo. De repente sentí que algo iba mal. Mi corazón latía de forma errática, rápido y luego lento, y sentía la necesidad de eructar. Me detuve a descansar un momento. Mis ojos se posaron accidentalmente en la pared. Toda la fila de retratos de antepasados que colgaban allí de repente sonrieron, sus labios se curvaron mientras me miraban. Aunque sabía que eran mis antepasados, sus extraños rostros me provocaron un escalofrío. Retrocedí unos pasos y me giré para mirar las tablillas conmemorativas. Todo mi cuerpo se cubrió instantáneamente de piel de gallina. Justo ante mis ojos se erguía un anciano imponente, de 3 o 4 metros de altura. Tenía el pelo revuelto, su cabeza casi tocaba el techo, vestía una larga túnica gris azulada y sostenía un gran arco utilizado para ahuecar algodón. Se inclinaba mucho para mirarme directamente a los ojos. Estaba tan aterrorizado que el alma casi se me escapó del cuerpo. Salí a trompicones y gateando, corriendo directamente a la sala de estar de la casa de mi tío, donde todos estaban reunidos. Agarré la mano de mi tío y le rogué que viniera conmigo al salón, pero mi tío y los demás estaban enfrascados en una conversación. No solo me ignoraron, sino que me regañaron por ser una molestia. Antes de que pudiera recuperarme, corrí a la habitación de mi abuela. Al ver mi rostro pálido, me preguntó qué había pasado. Rompí a llorar y le conté todo lo que había visto. Mi abuela no dijo nada. Simplemente se apoyó en su bastón y me llevó de vuelta al salón ancestral. Yo sollozaba, no quería ir, pero ella me abrazó con fuerza, consolándome. Cuando entramos en el salón principal, miré inmediatamente a la pared. Los retratos eran completamente normales ahora. El imponente anciano había desaparecido. Mi abuela encendió una varilla de incienso y me dijo que me arrodillara. Luego, de pie ante las tablillas, susurró una oración. Bisabuelo, bisabuela, este es su bisnieto de la 23ª generación, de la generación Van, el más joven, llamado Van Hau. Es joven y no conoce los ritos. Los ha molestado sin querer durante su festín. Por favor no lo culpen, por favor no lo culpen. Después de hacer 4 reverencias, me sacó y mezcló una taza de agua con ceniza para calmar mis nervios. Mientras me la entregaba, me advirtió: los tambores y las trompetas son para despedir a los difuntos. No debes tocarlos a la ligera, especialmente cuando se trata de tu propio clan. Que un niño pequeño como tú interrumpa a los antepasados mientras están de fiesta es como ahuyentarlos. Es una gran falta de respeto. Después de ese día, rara vez me atreví a volver a entrar en el salón ancestral, en parte porque el ambiente allí era sombrío y extrañamente frío.
y en parte porque la imagen de aquel alto bisabuelo todavía me perseguía. Temía que si volvía a hacer algo irrespetuoso sin querer, ocurriría algo terrible. Poco después del Festival de los Faroles, mi abuela falleció. Yo todavía era joven y no comprendía del todo el dolor de perder a un ser querido, así que no sentí mucha tristeza. El funeral transcurrió sin problemas, sin que ocurriera nada extraño, excepto una noche cuando soñé con mi abuela sonriéndome dulcemente antes de darse la vuelta en silencio. Pasaron unos meses tranquilos. Iba a la escuela, volvía a casa, me quedaba hasta tarde para estudiar y poco a poco olvidé las cosas extrañas que habían sucedido. Cuando llegó el verano, yo y algunos amigos empezamos a vagar por el pueblo, haciendo travesuras por todas partes. Incluso robamos cigarrillos a los adultos en secreto para intentar parecer mayores. El día que ocurrió, Xiaode, Alun y yo planeamos encontrarnos en un lugar desierto del pueblo para fumar. El lugar que elegimos fue la casa ancestral del clan Chen, una vez una familia prestigiosa en nuestro pueblo. Era un enorme edificio de tejas y 4 pisos que parecía increíblemente grandioso. Los adultos decían que la familia Chen fue una vez famosa en la región por sus eruditos. Durante la era de la República, muchos de ellos emigraron a Nanyang, lo que hoy es el sudeste asiático, y tuvieron éxito. Por eso la casa fue construida de forma tan elaborada, pero en los últimos años la familia había decaído. Los ricos se habían establecido en el extranjero y los ancianos habían fallecido o envejecido. El culto a los antepasados se fue descuidando gradualmente. Además, la zona carecía de agua y electricidad, por lo que nadie quería vivir allí. Cuando llegué, Xiao de Alun ya estaban esperando junto al muro del patio de la familia Chen. Todos sacamos nuestros cigarrillos, dando caladas torpemente, pero intentando parecer sofisticados. Xiaode dijo: mi padre me dijo que no jugara aquí. Dice que está embrujado. Me sobresalté. ¿De verdad? Alun soltó una risa despectiva. Cobarde. Si tienes miedo a los fantasmas, nunca conseguirás esposa. Oí a mi padre decir que hay un montón de tesoros dentro, todos dejados por los antepasados de la familia Chen, oro y plata relucientes. Al oír eso, los ojos de Xiaode se iluminaron. Insistió: oye, entremos a echar un vistazo. Sentí que estaba mal. Robar era un delito, después de todo. Pero Xiaode estaba acostumbrado a los pequeños hurtos. Incluso los cigarrillos que fumábamos los había birlado de casa de alguien. Espetó: ¿de qué hay que tener miedo? Nadie vive allí. Es un desperdicio no coger nada. Con eso, se arremangó los pantalones y se preparó para entrar por una ventana de la planta baja. A mí me asignaron vigilar en la puerta principal. Era una gran puerta de madera de 2 hojas, cerrada con una cadena tan gruesa como una muñeca. Sentí que algo era extraño, porque una casa abandonada y vacía necesitaría una cadena tan enorme. Acerqué para inspeccionarla y me quedé de piedra. No era una cadena de hierro ordinaria. En cada eslabón había grabadas escrituras y talismanes, escritos con un profundo cinabrio carmesí. Una sensación de inquietud creció dentro de mí. Me agaché y pegué la cara a la rendija entre las 2 hojas de madera para mirar dentro, y me quedé helado. No era una casa abandonada. En el vasto patio vi a cientos de personas
de todas las edades, apretujados hombro con hombro. La escena era como un mercado bullicioso, pero extrañamente no se oía ni un solo sonido. Era un silencio absoluto. Aterrorizado, me di la vuelta y corrí hacia la ventana para advertir a mis amigos, pero ya era demasiado tarde. Xiaode y Alun ya habían entrado. ¡Salgan de ahí! ¡Está lleno de fantasmas! Grité, pero no hubo respuesta. Volví a llamar, mi voz ahora un susurro tembloroso. De repente, desde dentro, se oyó un crujido agudo, como el sonido de madera podrida al romperse. Le siguió el grito horrorizado de Alun. Apenas unos segundos después, Alun salió tropezando por la ventana, con la cara cubierta de polvo, lágrimas corriendo por su rostro, mientras sollozaba incontrolablemente. Sin decir palabra me agarró de la mano y corrimos para salvar nuestras vidas. Los aldeanos, al oír los gritos de auxilio, corrieron a la casa de los Chen. La gente entró por la ventana para buscar a Xiaode y finalmente lo sacaron. Tenía un brazo roto y estaba inconsciente. Lo llevaron de urgencia al hospital y no despertó hasta 3 días después. Alun, aunque escapó, desarrolló más tarde una extraña enfermedad de la piel. No me atreví a visitarlo, pero oí que todo su cuerpo estaba cubierto de llagas supurantes que le dejaron multitud de cicatrices. En cuanto a mí, el que parecía haber salido mejor parado, solo recibí una severa paliza de mi madre. Después de ese incidente, rara vez volvimos a hablar de ello. Solo supe que el padre de Xiao te había dicho una vez con rostro sombrío que la casa estaba realmente embrujada porque él mismo había visto cosas. Más tarde me enteré de que el lugar no era tanto una casa embrujada como un lugar de reunión de espíritus. Esto se debía a que muchas generaciones de la familia Chen, especialmente aquellos que se habían establecido en el extranjero, deseaban que sus hojas caídas volvieran a sus raíces. Antes de morir, sus cenizas y espíritus eran traídos de vuelta para ser consagrados en esa misma casa. Si el salón ancestral de mi familia solo tenía 3 niveles de tablillas conmemorativas, la familia Chen había dedicado la mitad de su salón principal a ellas. Estaban apiladas en 20 o 30 niveles de altura tan densamente como una montaña oscura. Las paredes estaban cubiertas de innumerables retratos desde pinturas de la era Qing y fotos en blanco y negro de la era republicana hasta imágenes modernas demasiados para contarlos. Entrar allí era como estar en el inframundo. El aire frío y pesado me erizaba los pelos de la piel. Quizás fue porque se habían reunido tantos espíritus allí con tan poca gente para venerarlos, que los aldeanos finalmente empezaron a llamarla Casa Embrujada. De hecho, esa casa fue una vez el centro de un gran evento. Recuerdo la histórica inundación de 1998 que causó devastación por todas partes. Mi pueblo natal no fue una excepción. En aquel entonces, la mayoría de las casas cerca del río estaban construidas con muros de tierra. Cuando las aguas de la inundación subieron, la tierra se empapó y los muros se disolvieron y se derrumbaron como barro. Como estábamos en una zona remota, nadie vino a ayudar a tiempo. Murieron muchas personas. Mi casa estaba en un terreno más alto, así que tuvimos la suerte de escapar. Después de que el agua se retirara, muchas casas del pueblo habían sido completamente arrasadas. La gran casa de los Chen, construida en un terreno alto y sólido, no sufrió daños. Por un sentido de comunidad, los descendientes de los Chen acordaron permitir que los aldeanos sin hogar
se refugiaron temporalmente en la casa abandonada durante mucho tiempo. El lugar, antes desolado y frío, de repente se llenó de vida. Para ser sincero, los campesinos de mi pueblo eran muy pragmáticos. En el momento en que pusieron un pie dentro, empezaron a pelear por los mejores sitios, reclamando la cocina y apoderándose del pozo. Discutían tan ruidosamente por estas nimiedades que era vergonzoso verlo. Entre los que buscaban refugio había un loco llamado Juan, que también había perdido su casa en la inundación. Ninguno de los aldeanos quería ceder un buen sitio a un loco, lo echaban de donde quiera que iba. Finalmente, sin ningún otro lugar a donde ir, Juan extendió su estera y durmió en el salón principal, justo donde se guardaban las tablillas ancestrales de la familia Chen. Al principio no creía que nadie se atreviera a dormir allí, pero un día, cuando llevaba arroz a un pariente que se alojaba en la casa grande, lo vi con mis propios ojos. Era la primera vez que entraba en la casa, como es debido. Dios mío, casi todas las habitaciones estaban ocupadas. Las familias numerosas ocupaban 2 o 3 habitaciones. Los sonidos de la gente, las ollas y sartenes y la colada chocaban, creando un ruido caótico como el de un barrio marginal. A lo lejos, vi a Juan sentado solo y aturdido en medio del salón principal. Me quedé asombrado. Los rumores de que dormía allí eran ciertos. Me acerqué y le gasté una broma. Oye, Juan, ¿de verdad te atreves a dormir aquí? No respondió, su rostro tan inexpresivo como el de un fantasma. Fuera como fuera, pensé que dormir en el salón principal, rodeado de cientos de tablillas conmemorativas, no podía ser agradable. Normalmente Juan era un hombre fuerte. Una vez robó sandías de un campo y se necesitaron 3 o 4 hombres para reducirlo, pero ahora parecía una persona diferente. Durante varios días, cada vez que pasaba por allí, lo veía sentado inmóvil, con la ropa sucia, ignorado por todos. Curioso, me acerqué más. Al acercarme a donde estaba sentado, me quedé helado. El suelo de baldosas a su alrededor estaba cubierto de heces, una inmundicia líquida tan maloliente que era insoportable. Ni siquiera se había quitado los pantalones, simplemente había hecho sus necesidades en el suelo, su expresión desalmada como si ya no fuera humano. Horrorizado, retrocedí gritando: «Esto es un suelo de baldosas, no tu pocilga de tierra, lunático». Mientras gritaba, Juan giró la cabeza de repente. Su rostro se había transformado por completo. Tenía los ojos saltones como los de una vaca, la piel de un gris cadavérico y una expresión aterradora más allá de las palabras. «¿Qué miras? Te mato a palos». Su voz era un gruñido grave y profundo, como el de acero raspando contra una piedra. Me quedé paralizado un instante y luego huí sin mirar atrás. Algunos de los aldeanos cercanos lo oyeron y se limitaron a maldecir: «Déjalo en paz. Aunque se muera, no será en esta casa». Empecé a sentirme inquieto. Normalmente Juan, aunque era un necio, era inofensivo. Nunca se enfurecía. Cuando los niños se burlaban de él, se limitaba a sonreír estúpidamente y a marcharse, pero esto era diferente. Como habrán adivinado, Juan probablemente había sido poseído por algo impuro. Unos días más tarde, esto se confirmó. No lo presencié yo mismo,
pero la gente de la casa dijo que durante el día estaba catatónico, pero por la noche aullaba, destrozaba cosas, rompía tinajas de agua y maldecía a todo el mundo, acusando a la hija de una familia de ser una prostituta y a otra de envenenar las gallinas de su vecino. Aunque nadie admitiría tales cosas, pensé que si eran ciertas no sería sorprendente. En cualquier caso, los aldeanos que vivían bajo el mismo techo no podían aceptar la posibilidad de que Juan se volviera loco una noche y les hiciera daño. A la mañana siguiente, la casa de los Chen era un caos. La gente gritaba, los niños lloraban, se rompían cosas. Finalmente, los aldeanos tuvieron que llamar al exorcista del pueblo, el único que sabía algo de artes mágicas, para que ayudara. Tras evaluar la situación, el exorcista sintió conformando, está poseído. Inmediatamente ordenó a unos jóvenes fuertes que cortaran una rama grande de un melocotonero y trajeran una red de pescar, mientras él mismo entraba en el salón principal con un puñado de sal. Toda la casa parecía atraída por la escena. La gente se agolpaba en varias capas alrededor del salón, tan apretujada que apenas se podía respirar. Yo estaba entre esa multitud, con el corazón desbocado, tan tenso que apenas me atrevía a respirar. El exorcista se detuvo unos pasos de Juan y esparció sal hacia él. En ese momento, Juan yacía tumbado en el suelo de baldosas, asquerosamente sucio, con la cara cubierta de heces, orina, saliva y mocos. Tenía los ojos cerrados, pero el pecho le subía y bajaba, con la respiración agitada. Claramente no estaba dormido. En el momento en que la sal cayó sobre él, Juan se incorporó de un salto como un resorte. ¿Quieres meterte conmigo?, rugió, con los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente al exorcista mientras escupía cada palabra. El exorcista mantuvo la calma y preguntó en voz baja, ¿quién eres? Todo el cuerpo de Juan temblaba, siseó entre dientes. Tú no sabes quién soy yo, pero yo sé perfectamente quién eres tú. La multitud contuvo la respiración. El exorcista sacó tranquilamente un fajo de talismanes de papel de su bolsillo. Los encendió uno por uno y usó un abanico para dirigir las cenizas hacia Juan. Mientras lo hacía, dijo, si tienes alguna queja, dila claramente. Te ayudaré si puedo, pero no debes hacer daño a gente inocente. La escena era indescriptiblemente extraña. Un hombre hablaba con otro hombre, pero no se dirigía a un ser humano. Los aldeanos permanecían alrededor sin atreverse a moverse. Juan guardó silencio durante un largo rato antes de volver a hablar. Nadie me hace ofrendas. Quiero comer un pollo. Después de comerme el pollo me iré. Pero cuando me vaya, me llevaré a 3 personas conmigo, ni una menos. Las palabras golpearon a todos como un martillazo. Pero lo más aterrador fue que la voz no era la de Juan. Era clara y articulada, sin rastro del habla de un loco. Sus ojos brillaban como si estuvieran en llamas. El exorcista asintió. Un pollo es fácil. Tus descendientes aún viven. Les diré que te preparen una ofrenda completa para mañana, pero no debes hacer daño a nadie. Todos han sufrido por la inundación. Sus casas están destruidas. Tus descendientes han acumulado mérito. Deberías protegerlos. La conversación se prolongó durante bastante tiempo. Han pasado muchos años y no recuerdo todos los detalles.
solo que todo el mundo estaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. De repente, el Juan se levantó de un salto y gritó: «Ese cabrón se meó y ensució mi casa». Sus palabras dejaron a todos atónitos. En nuestro dialecto local, ese cabrón era una maldición vulgar para alguien que merecía la muerte. Se refería a sí mismo. Al fin y al cabo, el Juan era un necio. Era perezoso y ni siquiera se molestaba en ir a la letrina por la noche, prefiriendo orinar allí mismo, en el salón principal. Esta no era su casa, era el lugar sagrado de los antepasados Chen. Hacer algo así no era de extrañar que estuviera siendo castigado, pero era un loco a quien se podía culpar. No había otra opción, todos los talismanes se habían quemado, la red de pescar y la rama de melocotonero estaban listas. El exorcista se volvió hacia la multitud y gritó: «Quien haya nacido en el año de la cabra o del perro, que se vaya. Las mujeres con la regla, fuera de inmediato». Aunque sus palabras iban dirigidas a unos pocos, vi como casi todas las mujeres se retiraban rápidamente. Algunas tenían que irse, otras simplemente estaban demasiado asustadas. Al final, solo quedaron hombres en el salón principal. El exorcista suspiró: «Dada la situación, me temo que no podemos salvar a este necio». Empezó a realizar unos gestos extraños en las 4 esquinas del salón, quizás algún tipo de ritual de sellado o pacificación. Nadie lo sabía con certeza. En cuanto a mí, el corazón se me aceleraba, la cara me ardía, una poderosa intuición me decía que algo inmenso y horrible estaba a punto de suceder. Volviendo al centro del salón, el exorcista ordenó a los jóvenes fornidos que estaban cerca: «Usad la red para sujetarlo con fuerza y golpeadlo con la rama de melocotonero hasta que se vaya». Pegué un brinco. ¿Qué? ¿De verdad estaba pasando? La escena que siguió es algo que todavía no me atrevo a recordar con demasiada claridad. 7 u 8 jóvenes lanzaron la red de nylon de varias capas sobre el Juan. Luego, otros 3 o 4 lo golpearon sin piedad con varas de madera hechas de la rama de melocotonero. El eco sordo e incesante de las varas resonaba y la sangre salpicaba por todas partes. Solo me atreví a mirar 2 veces antes de apartar la vista rápidamente. El Juan era increíblemente fuerte. Luchó con tal violencia que rasgó 3 gruesas capas de la red de nylon. Los gritos que salían de su garganta hacían que la piel se erizara. A veces su voz era un rugido profundo y masculino, otras un chillido agudo y femenino. Ninguna persona normal podría gritar así. Algunos de los curiosos tuvieron que retroceder varios metros, incapaces de soportar la visión. El denso olor cobrizo de la sangre llenó la casa. En cuanto a mí, ya había salido corriendo de la casa de los Chen, lejos de la multitud. Pero aquellos gritos aterradores acosaron mi mente durante mucho tiempo. Aquella noche me enteré de que el Juan seguía vivo. Lo golpearon hasta que empezó a llorar y entonces pararon. Tenía varias costillas rotas y una pierna también fracturada. Vomitaba sangre sin cesar. Nadie sabía cuánto tiempo más viviría, pero al menos el espíritu había abandonado su cuerpo. Los padres de el Juan habían muerto hacía mucho tiempo. No tenía parientes y vivía como un vagabundo, recogiendo sobras para sobrevivir. Después de la paliza,
Ya no podía caminar. Los refugiados en la casa, viendo que no tenía dinero ni familia, no se hicieron responsables de él. Fue como si nada hubiera pasado. Todos guardaron silencio. Solo el exorcista, la única persona con ápice de humanidad, lo llevó a una pequeña choza de barro en la ladera de la montaña. Cada día le llevaba un poco de comida. Así durante 2 semanas. El Juan murió. No tuvo ataúd, solo una estera de paja envuelta apresuradamente a su alrededor y unos cuantos fajos de papel moneda quemados como ofrenda. A día de hoy, mucha gente ni siquiera sabe dónde fue enterrado su cuerpo.